Estamos de regreso para la lectura de la aliyá número 3, Parashat Tetzaveh, capítulo de Shemot, es el capítulo 28, versículo 31, y vamos a terminar con el capítulo 28 hasta el versículo 43. La tercera aliyá dice: harás el manto del efod completamente de lana celeste, habrá una abertura para la cabeza dentro de él. Un orillo tendrá su abertura alrededor, labor de tejido, como la abertura de una coraza tendrá él, no sea desgarrado. Harás en sus orlas granadas de lana celeste, lana púrpura y lana carmesí en sus orlas alrededor, y campanas de oro entre ellas alrededor. Una campana de oro y una granada, una campana de oro y una granada en las orlas del manto alrededor. Estará sobre Aarón cuando ministre, y se escuchará su sonido cuando entre al santuario delante de Adonai y cuando salga, para que no muera. Harás la placa frontal de oro puro, tzitz, y grabarás en ella, grabado de relieve, sagrado para Adonai, Kedushat Adonai. Lo fijarás sobre cinta celeste y estará sobre el turbante, por la parte de delante del turbante estará. Estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón el pecado de las consagraciones de todas las dádivas de los Bnei Israel para todas sus consagraciones. Estará sobre su frente continuamente para buena voluntad por ellos delante de Adonai. Harás en forma de cuadros la túnica de lino, harás el turbante de lino y un cinturón harás de labor de tejedor. Para los hijos de Aarón harás túnicas y les harás cinturones, y tiaras les harás para honor y para belleza. Los harás vestir a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ministren delante de mí. Harás para ellos pantalones de lino para cubrir la carne de la desnudez, desde la cintura hasta los muslos serán. Estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la tienda de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, Mishkan, para que no carguen un pecado y mueran. Ley perpetua para él y su descendencia detrás de él. Bien, se ha mencionado que hay una vestidura sacerdotal que se distingue sobre todo para el Kohen Gadol. Esta únicamente la va a portar en primer lugar a Aarón, y los que tendrán derecho a portarla pues serán sus hijos, sus descendientes. Mientras tanto, sus descendientes deberán vestir vestiduras también distinguidas, pero en menor rango con respecto de las vestiduras del Kohen Gadol. El Kohen Gadol llevará una placa en la frente, una placa de oro que dirá santidad a Adonai, Kedushat Adonai. Y esto es precisamente para promover la santidad en todo el pueblo. Siempre será mirada esta placa. Cuando uno esté delante del Kohen Gadol, podrá uno observar la placa, darle lectura y saber por qué nosotros estamos viviendo en la forma que lo hacemos y qué representa este hombre, Aarón y cualquiera de sus descendientes para el pueblo de Israel. Es un estandarte que nosotros debemos seguir también, que promueve la santidad a través de estas vestiduras, y como ya lo hemos mencionado, el pectoral habla de que nos está representando, por lo tanto debemos justamente vivir todo el pueblo de Israel en santidad. Llegado el preciso momento, sus descendientes podrán también hacer lo mismo y portar estas vestiduras. Mientras tanto, solamente llevarán las vestiduras básicas, que son las que llevan en su interior, mientras las que lleva el Kohen Gadol, todas estas que se mencionan, son exteriores, son externas, son de un lujo y de un embellecimiento característico e importante, mientras todos los demás tendrán una ropa básica. Eso lo harán los descendientes de Aarón. Otra vez, estos ropajes básicos tienen el propósito de cubrir nuestra desnudez delante de Adonai. Esto es un principio
para todo el pueblo de Israel acerca del uso de vestiduras sagradas. Semejante a esto, nosotros hacemos uso de vestiduras sagradas. Se ha mencionado aquí que se confeccionan con lana, con lino, y nosotros de alguna manera, como el resto del pueblo de Israel, tienen ciertas vestiduras sagradas, de acuerdo a lo que la Torah va a explicar más adelante. Son estas prendas de 4 puntas que se le colocarán sobre ellas los tzitziot. También hablan acerca de el mantener vestiduras consagradas, pero el principio de todo esto es guardar también nuestra desnudez, pues nosotros al servir a Hashem debemos cuidar mucho la forma en la que nos vestimos, no hablando nada más de la vestimenta por sí sola, sino que ella viste un cuerpo de consagración. O sea, el cuerpo es consagrado a Hashem y por lo tanto debe vestir vestiduras también consagradas a Hashem, vestiduras que reflejen esa santidad. O sea, las prendas no nos dan santidad. Nosotros vivimos en una santidad inherente y también nuestras vestiduras son parte de esa santidad. Se hace extensiva la santidad a través de nuestras prendas exteriores, son las prendas que vestimos. Bueno, esta es la tercera aliyá y debemos tomar en cuenta, mucho en cuenta, la importancia del buen vestir, la importancia de portar la santidad con orgullo y la inspiración para vivir en santidad, pues esa es la misión y labor del pueblo de Israel sobre esta tierra. A todos, esto es nuestro más grande deseo y esta sea nuestra más grande inspiración. Saludos a la comunidad sefardí Dad Moshe en todo lugar donde se encuentre. Un saludo para todos aquellos que pueden oírnos a través de este medio. Como les digo, especialmente a la comunidad, a los que nos encontramos aquí en Puebla, en Oaxaca, en Monterrey y en algunos otros lugares, incluso ya de fuera del país de México. Saludos a todos, saludos a la comunidad en Colombia, que ellos también reciban a través de este medio una cuota de santidad para vivir con esa inspiración. Shalom.